Damos gracias a tu precioso nombre, Señor. Nos humillamos delante de ti. Reconocemos tu señorío, tu majestad, que tuya es toda honra, que tuya es toda gloria, que tuya es toda exaltación, Señor. Que todo conocimiento te pertenece a ti, Señor. Y si en algo te has revelado a nosotros, ha sido por tu misericordia, mi Dios. Hemos pecado contra ti, te hemos fallado tantas veces y hoy te pedimos, Señor, perdónanos, límpianos, oh Dios, cada día, renuévanos, transfórmanos a tu medida, a la talla que tú quieres de nosotros, Señor. Danos sabiduría esta noche, Señor. Danos gracia y el favor de tu Espíritu Santo, Señor, para guiarnos en el entendimiento de tu palabra. He aquí tu siervo, Señor, el más pequeño de todos tus siervos, el más indigno, el más incapaz, solo esperanzado, Señor, a la promesa de que tu poder se perfecciona en la debilidad mía. Expongo tu palabra esta noche creyendo, Señor, que has de revelarte a nosotros, por amor de tu pueblo, Señor, y para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Antes de introducirnos al texto bíblico, nuestro saludo, como ya es costumbre, a los medios que nos permiten llevar este evangelio a otros lugares e instancias, a Faro Estéreo en 105.9 del FM, www.faroestereo.es.tl, asimismo a Radio Maranata en www.estereomaranata.listentomeshow.com, y ahora también están estrenándose con www.radiomaranata.blogspot.com. Que Dios los bendiga. Saludos a los hermanos de Radio Visión en Santa Catarina Mita, en Jutiapa en 106.9, a hermano Juan Carlos García y la Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, en www.radiodiosdepacto.com, a los hermanos de Radio Visión 101.1 en San Pedro Sula, Honduras, a los hermanos que han de escucharnos en Pueblo Nuevo, Esteli, Nicaragua, a través del 89.3 de Radio Manantial de Vida, a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, que el Señor les bendiga, a los hermanos del canal cristiano El Buen Pastor TV, de Canal 5 de Porticable en San Manuel Chaparrón, y a través de Evangelio Puro de Jesús, que Dios les bendiga. Gracias por regalarnos su atención, que el Señor les premie con el conocimiento de su verdad. Abrimos nuestras Biblias en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47, una porción que ha sido utilizada de muchas maneras. Han insinuado que este río del que habla el capítulo 47 se trata del Espíritu Santo. Y es importante, mis hermanos, que entendamos que el Espíritu Santo es una persona, no una cosa. Algo está cayendo aquí, dice. Él no es algo, Él es alguien, Él es una persona. Más respeto para el Espíritu Santo. Y no está cayendo porque es espíritu y mora en nosotros. Creo que es demasiado claro el entender que Él es una persona. Y no nos es dado por pausas, por poquitos. Él vino a morar en nuestro corazón el día que el Señor obró el milagro de la resurrección a la vida espiritual. De hecho, mis hermanos, nosotros estábamos muertos, y si ahora vivimos, no somos nosotros los que vivimos, es el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Dice, Adán fue alma viviente, pero Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Cristo, es el Espíritu vivificante.
La vida que nosotros tenemos, la vida espiritual, la vida eterna que hoy gozamos, es el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Tenemos que entender, mis hermanos, y es que desgraciadamente son doctrinas torcidas, apartadas de la Escritura, que se han venido enseñando por mucho tiempo en un mover llamado pentecostal, que originalmente la Biblia lo llama Pentecostés, a una fiesta que celebraban los judíos a la semana 50 de cada año, penta, que quería decir 50, y costés, que era la frase con la que se decía la fiesta de los 50 semanas, en donde se celebraba al Señor por las cosechas del año. Y se tenían 2 semanas de fiesta. El año tiene 52 semanas. A la semana 50 empezaba la parranda y terminaba hasta las 2 semanas. Y durante esa fiesta, el Señor Jesús regresó en la persona de su Espíritu. Él fue en carne al cielo, pero vino en la persona de su Espíritu para cumplir la promesa que había hecho cuando dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, mis hermanos, esta porción se ha utilizado para decir que el profeta estaba hablándonos del Espíritu Santo, y él dice que fue llevado a un río cuyas aguas le llegaban hasta las rodillas, y después hasta la cintura, y después era un río que tenía que pasarlo nadando, y ellos hablan de que en esa misma forma el Espíritu Santo de Dios viene de a poquitos. Hay algunos de ellos que lo tienen solo hasta las rodillas, según ellos. Otros que lo tienen solo hasta la cintura. A mí me llegó al corazón de una vez, el día que lo recibí como mi Salvador personal. Tenemos que entender, hermanos, el Espíritu Santo no es una cosa, no se te da a pausas. El Espíritu Santo es el que mora en nuestro corazón, Él es la vida eterna que mora en nosotros. Él es Cristo mismo en espíritu morando en nosotros. Esta porción, mis hermanos, habla de salvación, de sanidad. Cuando vemos el título de la porción, dice las aguas salutíferas, o sea, las aguas que traen salud. Y para no cansarles, hermanos, y para que no parezca una incógnita lo que voy a predicar, recuerdo a Jesús parado en medio de la fiesta de los tabernáculos, y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y a la mujer samaritana le dijo: aquel que bebiere del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Y mis hermanos, esta porción habla de la salvación venidera, habla de un reino venidero, habla de el reino de los cielos. Pero si hablamos del reino de los cielos, por ahí andan estos de las bolsas de cuero, les digo yo, ¿verdad? Por no recetarles el nombre de una vez, con panfletos ahí que dice: el reino de los cielos es, ¿cómo es? Pero nunca te hablan siempre te hablan de un reino de los cielos, de tiempos de paz, de bienandanza con Dios, pero nunca se habla de arrepentimiento y perdón de pecados, que es el evangelio legítimo. Léales ustedes toda la atalaya y se van a dar cuenta que en realidad nunca hablan de arrepentirse uno de sus pecados. Y eso es lo que hace falta. Gente que se arrepienta, que se convierta de su vida pasada a una vida nueva. Las iglesias están llenas de gente no convertida, convencida, sí, porque no vinieron al evangelio movidos por el Espíritu de Dios, sino convencidos por palabras estratégicas, por palabras muy estudiadas de los predicadores. Y ahí está la gente dentro de las iglesias, pero resalta su orgullo, su vanidad, su arrogancia, su hipocresía, sus líos, sus pleitos, sus divisiones, sus contiendas, todos los frutos de la carne de los que habla Gálatas 5, ¿no? Y dice uno: pero si es evangélico,
Viera qué domada me metió, me dijo una hermanita hace poco, y era pastor, me dijo, produciendo frutos de la carne. Y es porque no se ha nacido de nuevo, son gente convencida, pero necesitamos gente convertida, y para que la gente se convierta necesita estar plenamente convencida de que es pecadora y que no puede dejar sus pecados, que no puede redimirse a sí mismo y que necesita el perdón de Jesucristo. El siguiente paso es caer de rodillas y pedirle al Señor de todo corazón que sea Él quien te cambie, porque tú no vas a poder cambiar. Tú no vas a poder cambiar. Las iglesias están llenas de gente sincera que no saben cómo hacer para cambiar. Y los predicadores diciéndole: sea santo porque Dios es santo. Y la pobre gente en su corazón dice: ¿cómo le hará al hermano para ser santo? Porque yo ya probé. Y no saben que el hermano está hablando con hipocresía también, porque el único que puede transformar las vidas es Cristo. Él es santo, y cuando Él mora en nosotros, como decía el himno que cantábamos, trajo santidad y paz. ¿Quién? Solo la sangre de Jesús. Es que no es que sea santo, no, permita que la sangre de Cristo sea aplicada a su vida. Dice versículo 7, desde el 6 vamos a leer, y dice: y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la orilla del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado, y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descienden al Arabá y entran en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo aquel que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será tendedero de redes, y sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Está hablando, mis hermanos, de la Nueva Jerusalén, de la ciudad de Dios, de no la Jerusalén que hoy pelean entre árabes y judíos, sino de esa Nueva Jerusalén que Juan ve descender del cielo, y que el profeta dice: se parte el monte de los olivos en dos, una parte al oriente y otra parte al occidente, y se forma un gran valle, y en ese valle, mis hermanos, se establece la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Estamos hablando de tiempos finales. Ayer se acabó el mundo para algunos, otros nos quedamos esperando, nos quedamos esperando el día de hoy para reírnos de todos los mentirosos. Cuando miran terremotos, cuando miran huracanes, sobra la gente diciendo: el Señor me mostró, yo vi en visión, hermanos, un ángel me dijo: el tiempo se acaba, conviértanse, el Señor me mostró. ¿Quiere usted revelación? ¿Quiere usted saber qué es lo que depara el futuro? La Biblia lo dice. No se deje engañar ya. Son puños de gente ahorita, evangelista fulano, dice el profeta mengano, diciendo: yo he visto en visión, dice, que un mega terremoto viene 48 horas, dice. Ya se pasó una semana que dijeron 48 horas. La palabra del Señor dice: nadie sabe el día ni la hora, pero cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse firmes y levanten su mirada al cielo, porque su Redentor está cerca.
Yo no les voy a decir cuándo, pero el Señor está cerca. Lo que sí les digo es que faltan algunas profecías que cumplirse. Y dentro de esas profecías, la reconstrucción del templo, de ese nuevo templo en Israel, el continuo sacrificio dentro del nuevo templo, un tratado de paz entre Israel y los árabes. El Donald Trump está negociando ese tratado de paz, pero no lo va a lograr, porque Donald Trump no es el anticristo. El anticristo va a lograr ese tratado de paz. ¿Por qué digo con toda seguridad que Donald Trump no es el anticristo? Porque Daniel capítulo 9 dice que el anticristo viene de Roma, de la nación, del imperio que destruyó Israel en el año 70. Y también dice Daniel 9, léalo, que este hombre no gustará del amor de las mujeres, no le van a gustar las mujeres, y a Donald Trump le encantan. Vieran qué fama la que tiene el bandido. Donald Trump no es el anticristo y no va a lograr el tratado de paz. O sea, hay que leer la Biblia, no se deje dar a tol con el dedo. Andan un montón hoy tratando de figurar, de aparecer como el gran ungido, como el gran profeta. Yo lo dije primero. Si conocemos la Biblia, mis hermanos, no nos vamos a dejar mover. El asunto es que Cristo vuelve y viene con las nubes del cielo, dice la Escritura, y todo ojo lo verá. Un grupo de científicos satanistas están preparando un proyecto que le llaman el Blue Beam, que es la proyección de hologramas. Ya ustedes han visto conciertos donde está el difunto Michael Jackson bailando en el escenario, y son imágenes grabadas de sus conciertos anteriores y las proyectan y se ve como que fuera una persona real. Ya hace años que están ensayándose esto y están preparando ese proyecto Blue Beam, un rapto, un arrebatamiento con el cual van a engañar a mucha gente. La iglesia se ha prestado para enseñar un arrebatamiento que no es bíblico. Y todas estas cosas pasan, mis hermanos, porque Satanás está engañando a la gente. Dicen el 23 de septiembre es el fin del mundo. Y el otro día aparece el montón de gente burlándose. Y lo tremendo que dicen los evangélicos, dicen, no hombre, no, los verdaderos cristianos jamás le hemos puesto fecha a la venida de Cristo. Y si alguien le ha puesto fecha a la venida de Cristo, no es de nosotros. Los verdaderos cristianos nos deleitamos en leer la Biblia y sabemos que nadie sabe el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Pero estas cosas, mis hermanos, enturbian el agua. Dicen que para que uno pesque hay que hacer silencio y no mover el agua, ¿verdad? Y ahí tira uno el anzuelo. Satanás lo que está haciendo es enturbiando el agua para que nadie crea este mensaje. Y aunque vean los terremotos, los huracanes, vean manifestaciones celestiales, aunque vean las promesas cumplirse, mis hermanos, aunque la profecía se esté cumpliendo delante de sus ojos, la gente va a decir, otro engaño de esos protestantes. ¿Ah? Es por eso que es pero muy importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios, que ahondemos en ella, que la leamos con atención, con cuidado. Y entonces, mis hermanos, esta porción se refiere a esa nueva Jerusalén que desciende del cielo con Cristo Jesús para sentarse en el espacio que se ha de formar, en donde se ha de partir el monte de los olivos, y gobernará el Señor sobre la tierra junto con sus escogidos por 1000 años. Y en ese periodo de tiempo, dice la Escritura, que del trono de Dios, que de debajo del trono sale un río, que es este río del que habla acá. Dice 2 ríos, pero en realidad es uno. Es la fuente de vida, Cristo, mis hermanos. Él es la fuente de vida. Y dice que uno sale al oriente y el otro al occidente.
Lo que está diciendo, mis hermanos, que el favor de Dios va a llenar la tierra de oriente a occidente. Eso es lo que está diciendo la porción acá. Y dice: toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá. Y dice que en la visión el profeta ve a estos ríos entrar uno por un lado y el otro por el otro al llamado Mar Muerto. El Mar Muerto es una especie de lago bastante grande, por eso se le considera mar. El mar Mediterráneo está lleno de minerales, lleno de sales minerales, riquísimo en minerales, pero de toda clase de minerales: boro, estaño, antimonio, hierro, zinc, cobre, metales pesados como plomo, uranio. Y por eso los árabes pelean la franja de Gaza para tener acceso al mar Mediterráneo y explotar las riquezas que hay en el mar Mediterráneo. El hecho es que esa cantidad enorme de minerales no permite la vida en el llamado Mar Muerto. Hay partes del Mar Muerto donde incluso se puede caminar, entre comillas, sobre el agua, porque se ha solidificado la cantidad enorme de sales minerales que hay ahí. Pero estos dos ríos entran al Mar Muerto y le dan vida, dice. Los israelitas en este momento, mis hermanos, estaba leyendo recién la noticia, han descubierto que el Mar Muerto ha perdido sus propiedades salitres, y hay pescado de nuevo en el mar Mediterráneo, en el Mar Muerto. Y entonces ellos no toman este texto como la promesa de una nueva Jerusalén, de un trono de donde el Cordero de Dios ha de gobernar a las naciones y un río que nazca bajo el trono, sino que ellos dicen: esa profecía se está cumpliendo delante de nosotros. Otra situación que trae a engaño para cuando el anticristo aparezca y les ofrezca paz. Pero clara es la escritura que dice que dirán paz y seguridad, y vendrá destrucción repentina sobre las naciones. Nosotros esperamos una patria que es celestial. Esperamos nuestra morada que no es en esta tierra. De ahí que puedo decir, hermanos, gracias a Dios por el ranchito donde uno vive, sea propio, sea alquilado, porque Dios nos lo dio prestado para mientras, porque no somos de aquí. Y por eso esperamos, mis hermanos, que el Señor establezca su reino. Y mire qué hermoso, porque dice la escritura que Cristo es la fuente. De su trono brotan aguas que le dan vida al Mar Muerto. Ahora dígame usted, la palabra mar habla de grandeza, de infinitud, de las aguas de vida. Cristo Jesús es suficiente para un mundo perdido. Cristo Jesús es suficiente para darle vida a todo aquel que crea. Hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Y dice el himno: y yo también mi pobre ser allí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo en cantar. Cristo es la fuente, mis hermanos. Cristo es el que da vida. Y habrá muchísimos peces, dice el versículo 9, por haber entrado en ellas aguas de vida, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en ese río. Todo el que viene a Cristo vive. Todo el que viene a Cristo pasa de estar muerto a estar vivo espiritualmente.
y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será un tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, dice. O sea, ¿por qué? Porque otra vez les recuerdo, el mar Mediterráneo es una especie de lago grande, sí, pero dice que habrá tantos peces como lo hay en los océanos. Mis hermanos, está hablando de salvación, las aguas de vida a través de las edades, desde que Cristo derramó su sangre y hasta la consumación de los tiempos. Nosotros somos peces en la red del Señor. Él nos dio vida cuando estábamos en un mar muerto, hediondo, pestilente. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos, dice el apóstol Pablo, en nuestros delitos y pecados. Numerosos como los peces del mar grande. Y recordamos Apocalipsis cuando dice: y vi una multitud de hombres, grandes y pequeños, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación y lengua, que nadie podía contar. Tan numerosos como los peces del mar grande. Y dice: sus pantanos y sus lagunas no se sanarán, quedarán para salinas, queda provisión. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Hay otro himno que dice: he descubierto la fuente viva, donde mi ser halló satisfacción. Desde el Calvario fluye y da vida, oh fuente preciosa de la salvación. Cristo es la fuente, su sangre que fue derramada por nosotros, mis hermanos, es la vida que hemos hallado en Él. Su fruto será para comer y sus hojas para sanidad de las naciones. En la visión del profeta, las aguas de vida descendían al mar muerto y llevaban la vida hasta aquel lago de aguas estancadas. A donde quiera que llega la gracia de Dios, llega inmediatamente la vida espiritual. Cantaba Juan Romero: por América Latina ya se escuchan los cantares de las almas que Jesús ha salvado en los altares. Donde quiera que hay un alma, hay un campo misionero. A donde quiera, mis hermanos, que llega la gracia de Dios, hay vida. Oiga, no donde llega la religión, no donde llegan las normas y las reglas, donde llega la gracia. La gracia procede soberanamente de la voluntad de Dios. La gracia no es movida por el hombre, es movida por Dios. Él es soberano en todo lo que hace. Y cuando quiso salvarnos a nosotros, fue Él el que quiso poner en nosotros esa bendición. Del mismo modo que un río, en todos los rodeos que da, sigue su propia voluntad. Usted le pone una piedrita aquí, pero él sale por otro lado. Nadie puede detener un río poderoso. Nadie puede detener la gracia del Señor. Nadie puede retenerla, nadie puede envasarla. Como aquellos del Pare de Sufrir, ¿va?, que venden la botellita de agua. La gracia del Señor no se vende. La gracia del Señor fluye por donde quiera. Allí, en la casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que usted encuentre un momento para meditar en Él, ahí está la gracia del Señor para usted. En los hospitales, la gente moribunda, quizá después de un atentado, después de haberse visto involucrado en una situación delictiva, en las cárceles, ahí también fluye ese río de gracia. Y donde quiera que entra, no espera que la vida se manifieste en ella para correr, sino que es la corriente de la gracia de Dios la que da vida. Eso me recuerda, mis hermanos,
Romanos 5:8 que dice: mas Dios muestra su amor para nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó a nosotros primero. Que si nosotros escogimos a Cristo, sí, pero no porque nosotros hayamos tenido la elección, sino porque Él nos escogió a nosotros primero, y cuando nos hubo escogido, puso en nosotros el deseo y la buena voluntad de decir: sí, Señor, aquí estoy. Pero fue su río el que nos dio vida. Ojalá el Señor se derramara por todas nuestras calles, por este municipio, por cada calle, por cada caserío, por cada casa ostentosa, en medio de cada ranchito pobre y humilde, en medio de cada covacha de cartón. Ojalá y el Señor derramara su río como lluvia tempestuosa de estos meses de septiembre y octubre, y bañara a nuestro pueblo con su gracia, alcanzando a todos aquellos que habitan ahí, y anegar a todos los lugares más bajos y alcanzar hasta los montes más altos. Ojalá entrara también en nuestras casas y transformara nuestras familias de un evangelio mediocre, de un evangelio de rutina, de un evangelio de costumbre, a una verdadera nueva vida. Ojalá el Señor anegara nuestras habitaciones para que estén llenas de oración, llenas de clamor, llenas de buena voluntad y de presencia de Dios. Que el Señor haga en su misericordia que el agua de vida alcance en su corriente a nuestras familias, a nuestros amigos, y que no pase sin tocarnos a nosotros también. Que su gracia nos alcance día con día, que su corriente fluya en nosotros, y como dice la Escritura: y toda alma viviente que nadare por cualquiera parte de estas corrientes vivirá. Vivifícanos, Señor, en esta noche. Oh, mi Salvador precioso, míranos que somos unos huesos secos en gran manera. Haz descender tu lluvia sobre nosotros, Señor. Necesitamos la vida en mayor abundancia de la que ya la tenemos, Señor. Que lave nuestras impurezas, que purifique día con día nuestras vidas. Ven a mí, te suplico, Señor, hasta que toda mi alma y todo mi ser sean vivificados intensamente. Dios viviente, llénanos de tu propia vida. Aplica tu sangre a tu iglesia, Señor. Que así como una vez lavabas los pies de los apóstoles, Señor, también a nosotros, Señor, nos des la bendición de degustar tus aguas cada mañana, Señor. Soy una rama pobre y seca. Ven y vivifícame, Señor, para que como la vara de Aarón reverdeció, así también, Señor, pueda mi vida tener brotes y echar flores y frutos que glorifiquen tu nombre, mi Dios. Vivifícame, Señor, por amor de tu nombre. Danos vida, Señor. Recuerdo las tremebundas palabras a aquella iglesia de Asia: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Danos vida, Señor. Aplica tu sangre, Señor, y haznos verdaderamente, Señor, andar en novedad de vida, no una vida religiosa, no un evangelio mediocre de costumbre, de apariencia, no un evangelio de iglesia, sino un evangelio que se practica en la casa, en el trabajo, en la calle. Un evangelio
que sea luz a los que nos rodean, mi Dios. Manda tu lluvia, Señor, sobre nosotros. Fluye sobre nosotros, río de Dios, y glorifica tu nombre santo solamente, Señor. Por Jesucristo yo te lo ruego. Amén.